Hoy domingo, 21º del tiempo ordinario. Hemos escuchado pasajes del Antiguo Testamento, del profeta Isaías, de San Pablo a los Romanos y el Evangelio de San Mateo, el capítulo 16. En el Evangelio que hemos escuchado, se nos habla de la relación de Pedro con Jesús, de la relación fundamental, o podríamos decir de la relación fundante entre Pedro, Jesús y la iglesia. Pedro estuvo con Jesús de Nazaret por los caminos de Galilea. Pedro lo seguía con generosidad. Tomó en muchísimos momentos el liderazgo entre sus compañeros. También sufría algunos momentos la terquedad de su noble corazón. Era tal vez psicológicamente primario en sus reacciones. Muchas veces respondía sin pensarlo, algunas veces respondió adecuadamente, otras veces respondió lo inadecuado, hasta que en alguna ocasión Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Pero Pedro acompañó al Maestro hasta el fin, o mejor, casi hasta el fin, porque su debilidad lo llevó a negarlo 3 veces. Pero aún así su fidelidad fue finalmente la que le hizo amar a Jesús, dejarse amar por Él y dejarse perdonar por Jesús. La mirada misericordiosa del Señor la llevó a Él, se dejó enamorar por esa mirada que le volvió un hombre nuevo. El lugar concreto donde Jesús es reconocido por los suyos, en esta ocasión en el Evangelio que hemos escuchado, es Cesarea de Filipo. El lugar tal vez un poco más alejado de Jerusalén y reconocido abiertamente como un lugar pagano. Hasta ese momento en el Evangelio han sido los otros quienes continuamente han puesto interrogantes sobre la persona de Jesús. La gran pregunta de esta mañana: ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos habían respondido ya en algunos otros momentos del Evangelio: ¿quién es este a quien el viento y el mar obedece? Decía el capítulo 8, versículo 27 de Mateo. Marcos 2:7 hacía otra pregunta: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Habían sido una serie de interrogantes, todas interesantes y fundamentales sobre la persona de Jesús. Pero ahora Jesús mismo es quien interroga a sus discípulos, porque Jesús quiere hacer brotar del corazón de ellos una respuesta de fe. Porque la fe comienza justamente cuando dejamos de cuestionar al Señor y permitimos que sea Él quien nos cuestione. La fe es una experiencia de encuentro con el Señor. La fe no es cuántas veces nosotros cuestionamos a Dios. No, es las veces en las que Dios me cuestiona a mí. ¿Cuántas veces nosotros respondemos o queremos preguntar a Dios cosas que no entendemos?
y quisiéramos sacarle la respuesta a Dios que nosotros queremos. Esa no es la fe. La fe no cuestiona a Dios. El que cree en Dios no lo cuestiona. Dios no es un ser cuestionable. Dios es Dios. Dios es omnipotente. Dios es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo ve. A Dios no se le cuestiona nunca. Yo me debo dejar cuestionar por Dios. Nuestra respuesta a Dios tiene que ser siempre una respuesta viva, una respuesta de amor. Por eso, dejémonos ilustrar por este mensaje del Evangelio de hoy, en este diálogo y encuentro entre Pedro y Jesús. Pedro ha entrado en el misterio de Jesús. ¿Por qué ha entrado en el misterio? Porque se ha dejado interrogar. Jesús interroga a los discípulos de manera pedagógica en dos momentos sucesivos. Primera pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ha usado la expresión Hijo del Hombre, porque ese es el título más frecuente de Jesús, que le gusta aplicarse a sí mismo. Jesús prefiere siempre este título al de Mesías, porque está más relacionado con la idea del siervo de Yahvé, es decir, del siervo humillado, del siervo humilde, no del triunfante, sino del siervo humilde que es Jesús. Con esta pregunta indirecta, Jesús da a sus discípulos la oportunidad de expresar todo lo que ha oído sobre Él en el común hablar, dándole aquella respuesta genérica, podríamos decir, que no les compromete a ellos. Respondieron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Esa fue la respuesta sin compromiso de los discípulos a la pregunta de Jesús: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Las actitudes de Jesús, acompañadas por signos, sus denuncias ante las autoridades religiosas y el rechazo a su persona y a su mensaje, ha dado realmente motivos suficientes para que la gente lo considere un profeta. Jesús, que aparece y está allí, como no prestando atención a la respuesta, va directamente al grano. Su segunda pregunta, la esencial, la trascendental, la que debemos responder nosotros hoy, no mañana. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Esa es una pregunta verdaderamente esencial, porque de la respuesta a esta pregunta serán tus actitudes. Si no sabes quién es Dios en tu vida actúa como si Dios no existiera. Pero si tú sabes quién es Dios en tu vida, entonces tus actitudes son de acuerdo a la persona de Dios a quien tú crees y amas. Es tan importante saber a quién sigo y amo, que de eso depende cómo me comporto en mi casa, en el trabajo, en la calle, en la iglesia, donde yo me encuentro. Depende tanto de qué creo yo de Dios. Estas palabras de Jesús, que se aplican directamente al título del Hijo del Hombre y que los interpela directamente: ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Ese ustedes que escuchan mi palabra quiere decir ustedes que han creído en mí, que viven conmigo,
ustedes que son de mi comunidad, ¿qué dicen ustedes de mí? Ha tomado la palabra Pedro siempre, porque siempre fue primario en sus respuestas. Ahora ha tomado la palabra y en nombre de todos respondió: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. La profesión de fe de Pedro es la profesión de nuestra fe cristiana. Jesús es el Cristo, es decir, es el Salvador. Es el único Cristo, no hay otro. Es el Hijo de Dios. Es el Hijo amado del Padre, enviado al mundo para que el que esté con Él tenga vida y la tenga como vida eterna. Pedro ha sido en este momento admitido a participar en la cercanía de Dios después de dar una respuesta acertada a Cristo. Pedro ha entrado en el misterio. Después de esa respuesta, Jesús hace caer en cuenta que esa respuesta no proviene de la lógica o de la comprensión humana. Es una respuesta sugerida por el corazón del Padre. Y le ha dicho: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque no te lo ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro ha sido el primero en recibir la revelación de lo escondido a los sabios y a los inteligentes. Si bien después tendrá que reconocer que Jesús no era el Cristo que él pensaba, porque esperaba un Mesías violento, un Mesías que les iba a liberar de la mano opresora de los romanos con violencia. Pues si después tuvieron que entender que este Mesías iba a morir como siervo doliente, como siervo en la cruz y no como un emperador, a pesar de su resistencia a creer que este Mesías era diferente, él se revela justamente. Y se revela justamente en el madero de la cruz, en su muerte en la cruz. Con esto, mis queridos hermanos, podemos comprender por qué Jesús pidió a sus discípulos que no le dijeran a nadie que Él era el Cristo. Estas palabras cuestionantes de Jesús nos ayudan a verificar hondamente la calidad de nuestra relación con Jesús, nuestra acogida en su misterio y la respuesta que le debemos de dar al Señor a menudo en la vida de nosotros. En el desierto que vivimos de esta pandemia, que aún no termina, porque aún no podemos descuidarnos frente a ella, debemos pedir al Señor para poder permitirnos dar una respuesta a Jesús acertada de nuestra vida, de nuestras interrogantes que no debemos hacer a Cristo, sino a nosotros mismos. Y debemos más bien dejarnos interrogar por la persona de Jesús. Seguir al Maestro es dar respuestas a Dios, no respuestas secundarias, no respuestas superfluas, respuestas esenciales. Respuestas esenciales quiere decir que yo debo de tener una experiencia personal con el Maestro como la ha tenido Pedro. Y eso no quiere decir que no nos equivoquemos, que no fallemos en nuestra respuesta, que también la falló Pedro. Eso no quiere decir que no podamos equivocarnos, que también Pedro falló, pero se dejó mirar por la ternura de Dios. Pero necesariamente yo tengo que tener un encuentro personal con Jesús, un encuentro que cambie mi vida. A partir de ahora, como lo he repetido
muchísimas veces durante estos 5 meses, a partir de ahora va a sobrevivir en la iglesia solamente aquel que ha tenido un encuentro personal con Jesús. Solo aquel que se ha dejado moldear por Cristo, que su vida se ha convertido en una vida de oración, que se ha vuelto un atento lector de la palabra, que se ha vuelto también místico en la oración y en el silencio. Aquellos que durante estos 5 meses los han desperdiciado en la nada y han vivido más como paganos que como cristianos, no podrán sobrevivir a la experiencia de Dios. Con justa razón, un gran teólogo de la iglesia hace muchísimos tiempo atrás había dicho que solamente sobrevivirán los que tienen una vida mística, es decir, una vida de encuentro personal con Jesús. Mis queridos hermanos, este mundo actual, renovado y transformado por esta pandemia, es un mundo distinto. Y aunque un día encuentren la vacuna para este virus, el mundo no será el mismo. El mundo no será igual. Este mundo ha cambiado y debemos reconocerlo profundamente. Este mundo ha cambiado y aún siendo inmunes por una vacuna, nada será igual. Nada volverá a ser igual. Y por eso no es posible que nosotros no volvamos a la comunidad ni a la iglesia sin haber tenido un encuentro auténtico con la persona de Jesús, que te cambie la vida, que enderece tus senderos, que te vuelvas sincero en el seguimiento, que no vivas de apariencias ni de superficialidades, que vivas de verdad como un cristiano, que se refleje en tu vida, en tus actitudes, en tus comportamientos, en tu amor a tu parroquia, en tu amor a tu iglesia, que se refleje en tus miradas, que se refleje en tu forma de ver la vida, que se refleje en tu solidaridad y en tu apertura a las cosas nuevas. Eso solamente se logra teniendo un encuentro personal con el Maestro, aquel que nos hace expresar o que hace decir: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Dejemos entonces, mis hermanos, en este domingo que el Señor nos abra las puertas a su amor, que nos enseñe el camino a seguirlo y que nos enseñe también el sendero de la vida plena que solamente se logra desde el Señor. La gracia de esta palabra transforme nuestro seguimiento. Así sea. Amén.